Nosotros comenzamos con la unidad temática 2, con la problemática del análisis de la vida urbana, que es lo que nos va a ir, digamos, conectando cada una de las actividades que vamos desarrollando en el trabajo práctico. Y partíamos de esta relación entre el espacio social, el habitar, en términos de espacio existencial, y las mediaciones expresivas que tienen que ver con el hábitat, con la producción física y material del mundo que habitamos. Hoy vamos a abordar dos categorías teóricas que terminan de completar estas preguntas que le hacemos al espacio social. La clase pasada le preguntábamos por las atmósferas y ustedes comenzaron esta actividad de capturar atmósferas, producir atmósferas, identificar las atmósferas que para el grupo eran las más significativas a nivel del contexto, que es la totalidad, a nivel de las escenas, y a nivel de cómo los objetos generan atmósferas. Ahora vamos a avanzar en este par, que es como un par dialéctico, que tiene que ver con el acontecimiento y dónde ocurren esos acontecimientos. Es decir, si nuestra experiencia es física, es espacial, es temporal, nuestra experiencia ocurre en un espacio, en un lugar, entonces vamos a estar todo el tiempo mirando estas dos dimensiones de una misma problemática. Nos vamos a concentrar entonces en este par. Por un lado, las acciones y acontecimientos en relación a los espacios, concepciones y configuraciones espaciales donde estas acciones suceden. Y vamos a recuperar el marco de referencia para poder mirar las acciones, las actividades y los acontecimientos del habitar en tanto espacio existencial. Nosotros decíamos que la forma de existencia característicamente humana tiene lugar en el mundo de las posibilidades y está moldeada por nuestra capacidad de imaginar y fantasear. Vivimos en mundos donde lo material y lo mental, lo experimentado, lo recordado y lo imaginario se funden completamente entre sí. ¿Cómo hacemos para distinguir el espacio físico de ese espacio geométrico? ¿Cómo hacemos la diferencia entre ese espacio social, experimentado, físico, que a su vez también, por supuesto, es físico, pero fundamentalmente del espacio vivido, de aquel espacio físico y geométrico que vamos a analizar en las mediaciones expresivas del hábitat, de la producción física del hábitat? Bueno, ese espacio vivido, eso cuando nosotros, mirando una determinada situación, nos concentramos en los sujetos, en sus experiencias, es lo que se llama espacio existencial. Porque, obviamente, el espacio siempre está presente, pero desde la perspectiva, aquí, de la existencia de los sujetos en sus actividades, en sus acontecimientos y en sus acciones. El espacio existencial vivido se estructura sobre la base de los significados y los valores que se reflejan en él, por el individuo o el grupo, sea de manera consciente o inconsciente. El espacio existencial es una experiencia única interpretada a través de la memoria y los contenidos empíricos de los individuos. Esta es una situación que yo viví personalmente en un viaje, y esto ocurrió así. Tiraron los bolsos y pusieron a bailarse en ronda, y este acontecimiento, que ya vamos a ver por qué es un acontecimiento, porque no era una actividad programada, no, esto ocurrió casi en un marco de espontaneidad. ¿Por qué esta posibilidad de bailar? ¿Por qué bailamos en ronda? ¿Por qué celebramos el centro? Bueno, todo esto tiene que ver con una historia de nuestras vidas, con una historia a nivel social y cultural.
en donde esto es posible, y donde estas rondas y estos bailes recuerdan a otros bailes y otras rondas que hacían, en este caso vinculada a ancestros y a una cultura dentro de lo que es el contexto de España. En ese sentido, cada actividad, cada acontecimiento, cada acción que nosotros miremos de los sujetos viviendo en sociedad, las tenemos que poder analizar desde esta perspectiva del espacio existencial que nos conecta con la imaginación, con el recuerdo, con la memoria y, por supuesto, con el aquí y el ahora. Esto de reunirnos en torno al fuego, de que sea el fuego, el vacío, la mesa, el monumento, lo que nos reúne. También conecta en un viaje en el tiempo. Es ancestral reunirnos en torno al fuego. Entonces, en cada experiencia que tenemos de fogón, de reunirnos en esta situación en torno al fuego, se acumulan en esa experiencia los múltiples fuegos que han reunido, a los distintos grupos sociales. Entonces, en cada acción que hacemos hay una historia que antecede, pero también hay una nueva manera de decir, una nueva manera de hacer, una nueva experiencia sobre esa experiencia que otros ya vivieron. Porque el aquí y el ahora también, por supuesto, es irreemplazable y es único. Y en cada una de estas personas seguramente hay una emoción, una sensación, un conectarse con sus evocaciones en el momento en que están reunidos en torno al fuego. Entonces también hay una temporalidad que va y viene en este espacio existencial. La invitación es a mirar el espacio social desde la perspectiva del espacio existencial. Hay algo muy, muy lindo que dice el filósofo Merleau-Ponty respecto de la obra de Cézanne, del pintor Cézanne en general. Y él nos dice que la función de la obra de Cézanne es hacer visible cómo nos toca el mundo. Vivimos en la carne del mundo, dice Merleau-Ponty. Entonces, esta imagen que seguramente a ustedes los acerca al concepto de atmósfera, de hecho hemos trabajado con imágenes de Cézanne para poder ejemplificar esta atmósfera de esta situación de puerto, pero lo que importa aquí y ahora desde el punto de vista de la actividad, del acontecimiento, de poder entender el espacio social, es que la misión de la arquitectura y del diseño en todas sus expresiones va a ser esa precisamente, va a ser hacer visible cómo el mundo nos toca. Esa es la invitación. Y para ello vamos a tener que tener una actitud y una mirada que indague, como les decía al principio de este práctico, ¿no? Travesía, perderse, indagar, encontrarse, preguntar, reconocer, desconocer, desnaturalizar, correrme de lo cotidiano, volver a lo cotidiano, y fundamentalmente en esta situación donde ustedes están haciendo un análisis, muchos de un lugar que todavía no lo pudieron habitar ustedes, reunirse de toda la información y tener mirada aguda para elegir esa información, y para así como leemos este puerto a través de una pintura de Cézanne, ustedes puedan también leer, interpretar, preguntarle al espacio del Boulevard Gálvez a través de todos los registros, capturas, escritos, pinturas, croquis, que otros también ya hayan hecho de ese espacio, para que ustedes puedan después retrabajar esa información según las preguntas que les hacemos al Boulevard. Desde esta mirada del espacio existencial y del sentido de la experiencia como una adjudicación ya de sentido, de valores, de valencias compartidas con otros, es que vamos a acercarnos al concepto de acontecimiento, a la acción, a la experiencia. Y
qué cosas tienen en común los acontecimientos con la actividad, que es más cotidiana, y en qué cosas se diferencian. El primer acontecimiento que estamos hoy viviendo y que es global es esta pandemia. Esto sí que es un acontecimiento. Obviamente es un acontecimiento que nos interpela, no solo en la parte sanitaria, nos interpela en las ciudades que habitamos, nos interpela en las ciudades que estamos produciendo como diseñadores, nos interpela en el mundo que habitamos y cómo lo estamos habitando, nos interpela en cómo estamos produciendo nuestro hábitat. Creo que para comprender el acontecimiento es mirar lo que nos está pasando. Es un acontecimiento. Esto es una situación que genera una anomalía en nuestras vidas cotidianas. Pero también te los puedo contar a través del acontecimiento estético, del acontecimiento cultural. Esto, por ejemplo, es una actividad que se llama Ciudades que Danzan y que pasa también, al igual que esta situación que estamos viviendo, nada más que tiene un carácter conmovedor en términos estéticos y cómo nos acerca a la ciudad encontrando otra forma de mirarla, otros puntos de vista, otro acercamiento estético con la ciudad, que es Ciudades que Danzan y que ocurre en un momento del año en muchas ciudades del mundo, en todos los continentes del mundo. Fíjense que el acontecimiento es una acción que sacude el ritmo del lugar, el ritmo cotidiano del lugar. Es una operación estética expresiva que le da otras cualidades al espacio, que deja una marca, que deja una huella y que trasciende ese espacio-tiempo en el que acontece para recuperarse después en la memoria y en la evocación de aquellos que lo vivieron y de aquellos que lo recuperan a través de la memoria de quienes lo vivieron, a través de los registros de quienes lo vivieron y lo comparten. Entonces, este lugar, estas escalinatas, esta calle peatonal, deviene, decimos, en un nuevo territorio. ¿Qué es territorializar? Territorializar es dejar huella, es dejar marca, a partir de diferentes acciones que nosotros realizamos en el mundo que habitamos. Los diseñadores somos grandes actores en esto de territorializar, porque dejamos, ¿sí?, marcas, huellas e instalamos objetos arquitectónicos, del diseño industrial, de la comunicación visual, de indumentaria textil, del paisaje, de la imagen y sonido, instalamos todos esos significantes matéricos que están dejando huella, que están generando marcas, pliegues en un espacio que ya no es abstracto. Cuando hablamos del espacio existencial, precisamente hablamos de un espacio que no es el espacio abstracto de la geometría, es el espacio, ¿sí?, donde se encarna la materia. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué decimos que el acontecimiento después se recupera en la memoria y en el imaginario de aquel sitio que fue y que deviene nuevo territorio? Porque cuando vuelvo a visitar ese lugar, por más que el acontecimiento ya no esté, lo traigo a través de la evocación de la memoria. Y se trae colectivamente, porque si hubiéramos ido a analizar la Plaza 25 de Mayo en lugar de la Plaza Pueyrredón, inmediatamente la conectamos con otras plazas cívicas. E inmediatamente sabemos que en esa plaza pasan muchos acontecimientos vinculados a la vida política y social de las comunidades. Las marchas, las manifestaciones, no se hacen en la Plaza Pueyrredón, se hacen en la Plaza 25 de Mayo. Preguntémonos por qué. Parece que hay un espíritu del lugar, una historia y una memoria que hacen que determinados acontecimientos, ¿sí?, se desarrollen en lugares que nos invitan, que nos habilitan, que nos propician para que ese acontecimiento, sea allí significativo. Entonces, lo experimentado, lo recordado y lo imaginado son experiencias con idéntica cualidad en la conciencia, ¿sí?, en nuestra conciencia, en la configuración de nuestra subjetividad.
lo que recordamos, lo que imaginamos y ficcionamos, y lo que realmente vivimos, las tres cosas nos constituyen como sujetos. Y obviamente, no solo como sujetos individuales, sino como sujetos sociales. No solo constituyen nuestro cuerpo individual, configuran el cuerpo social. Entonces, cada vez que nos preguntemos por un acontecimiento, por una experiencia, por una actividad o una acción, lo vamos a hacer desde esta mirada reflexiva y siendo consciente que cada cosa que hacemos, ¿sí?, conecta con esas mismas acciones que otros hicieron en otro tiempo y otro lugar, y que yo las traigo y las recreo en mi contemporaneidad. Por eso, ¿sí?, en los diseños estudiamos la historia, ¿sí? De hecho, encontramos allí una fuente para entendernos, para ver cómo nos recreamos y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Entonces, lo experimentado, lo recordado y lo imaginado son experiencias con idéntica actualidad en la conciencia. Nos puede conmover de igual manera algo evocado, algo que imaginamos o algo realmente vivido. Esto es muy importante, porque es la manera en que nosotros les proponemos a ustedes que se conecten con su propia ciudad, con esta ciudad que tienen que analizar y este sector urbano, con su propia vida. Fíjense en este acontecimiento de estas acciones estéticas, en Santa Fe Baila, que está dentro de este marco de las ciudades que danzan. Esta escalinata fue pensada para otra cosa, y estas vidrieras también. Sin embargo, hay una acción estética que le da una resignificación, que está usando esta escalera de otra manera, que está usando estas vidrieras para contar otras cosas, para instalar otros significantes, otros cuerpos. Entonces, el tiempo, nos dice Díaz Moreno, se repliega para producir un encuentro entre sujetos y objetos. Este encuentro entre sujetos y objetos, desde una acción inesperada, le generan una intensidad y una vibración a los que estábamos como espectadores allí, que ya esta escalera no vuelve a ser la misma, por más que vaya y la suba todos los días para cruzar el puente. Y esta vidriera va a estar impregnada en mi memoria y en mis relatos de estas imágenes, de estos cuerpos intervenidos por el arte, que nos quieren hablar de otras cosas. Entonces, estas prácticas poseen una capacidad operativa que trabajan a partir de tácticas, son estratégicas, y se apropian de las leyes del lugar. Fíjense, todo este parasol de cemento en uno de los accesos del Teatro Municipal. Creo que a partir de esta acción, donde cada uno de estos espacios, de estos nichos se habita, donde hay una performance, una acción estética que lo señala, lo recorre y le da otros significados posibles. Este disloque entre ese parasol de cemento para lo que está preparado para proteger del sol al edificio, a uno de los halls del teatro, se transformó en un espacio otro, se transformó en un objeto que está habilitando para que otras acciones allí sucedan, para que otra imagen yo me pueda reconstruir como interpretante. Parecen nichos habitables, parecía un edificio cortado y la gente como si cortara un edificio en altura y pudiera meterme en la intimidad de lo que allí sucede. Eso para mí, otro va a interpretar otra cosa. Quiere decir que lo que nos habilita es una posibilidad de poner en marcha la imaginación. Y cada uno lo conecta desde su propia subjetividad. Entonces, ¿sí?, este tipo de acontecimientos estéticos nos permiten meternos en los intersticios y nos posibilitan comprender los lugares desde otros puntos de vista. Y nos señalan lugares, nos señalan espacios, nos señalan objetos, nos señalan monumentos, nos señalan detalles, ¿sí?, que muchas veces en la propia cotidianeidad los perdemos. Los naturalizamos tanto que ya no los miramos. Entonces, estas acciones aparecen como anomalías temporales. Nuestra pandemia, que es un gran acontecimiento, también esperamos sea una anomalía temporal. Entonces vamos a tener diferentes tipos de acontecimientos.
Elegimos, en el caso de estas intervenciones, porque son muy didácticas para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de acontecimientos. Surgen como una ruptura, como una inestabilidad, como una concentración en un punto de intensidad máxima en esa sucesión constante que es el tiempo. Eso lo dice Díaz Moreno. Entonces el lugar, si yo estoy proyectando, en este caso, sobre sobre una terraza, sobre un plano, una obra de arte digital, bueno, obviamente el lugar ya deviene otra cosa. Cuando este acontecimiento está ocurriendo, en términos de atmósfera y en términos de acontecimiento y en términos de concepción espacial, bueno, obviamente se volvió un espacio focal, porque estamos todos con nuestra mirada concentrados en esa intervención. Y tal vez después, cuando vamos a ver si acá ocurriera alguna situación de algún acontecimiento que tiene que ver con una reunión, bueno, se transformará en centrado. Estos acontecimientos pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser masivos. Si alguno de ustedes fue alguna vez a un recital, bueno, participó de un acontecimiento masivo. Está bien, ustedes me van a decir, pero el recital es programado, no irrumpió en el espacio como puede ser esta situación inesperada. A lo cual nosotros tenemos que poder ir comprendiendo los distintos niveles de acercamiento al concepto. En este caso, es totalmente disruptivo, es una anomalía. Yo vengo caminando y me encuentro con esta acción que no estaba programada. Nadie me dijo que en tal horario íbamos a tener esta intervención artística. Ni esta, donde la gente participa espontáneamente. Pero también aquello que es programado, pero que realmente, ¿sí?, genera en el lugar una posibilidad de apropiación única por lo que allí sucede. En este caso, reunirnos en torno a la música. Única porque este escenario no está nunca allí. Se armó y se transformó la playa en un gran teatro a cielo abierto. Bueno, es también, por supuesto, un acontecimiento. Esto no ocurre en la apropiación cotidiana del lugar. Y esta diferencia que también ustedes la tienen en el cuadernillo, de poder mirar como una misma actividad, la música, ¿sí? Un concierto en un teatro, ¿sí?, es una actividad que está programada, se desarrolla en el ámbito que fue pensado, creado y proyectado con una acústica, para que yo pueda tener, digamos, la apreciación más exquisita de lo que ocurre como espacio de arte. Mientras que en la calle se vuelve acontecimiento con los músicos que nos interpelan, que nos interfieren en nuestra cotidianidad, que nos dan una oportunidad de que esa caminata se vuelva diferente en un instante. Entonces, por eso uno está más ligado al concepto de acontecimiento y otro más a la de la actividad cultural. Lo mismo pasa si miramos el deporte, cuando hay juegos en la calle, cuando es más, hasta cuando se corta una calle para hacer diferentes juegos que suceden diferentes celebridades en los barrios, o la misma actividad deportiva en el espacio de un estadio que fue también pensado, programado, diseñado para que eso ocurra allí y de la mejor manera posible. Y estos acontecimientos o actividades, experiencias, ¿sí?, también tienen una transformación en las escalas de nuestro habitar. Pueden ser totalmente introspectivas, ¿sí?, absolutamente en mi subjetividad y en mi individualidad, y ser un acontecimiento individual, una actividad individual, una experiencia individual, como es la del niño con el libro. Podemos tener este juego en ronda, otra vez la ronda, ¿no? Fíjense lo recurrente del juego y del baile en ronda, ¿no? Pareciera que podemos entenderlo desde la historia de estas significaciones que le damos a la ronda, al reunirnos, dándonos y encadenándonos por las manos, cosa que hoy no podemos hacer a partir del acontecimiento que estamos viviendo hoy. Entonces, el acontecimiento o la actividad también
podemos hacerla en grupo, y tiene un carácter grupal, o masivo, como es este caso de esta marcha, de esta celebración en el obelisco. Ahora, ¿por qué decimos que vamos y venimos todo el tiempo? Acá estábamos centrados en los sujetos. Ahora, estos sujetos, este grupo de niñas y niños que están jugando en ronda, generan una configuración espacial. Y la configuración espacial que generan precisamente es la centrada. ¿Por qué hacemos diferencia entre concepciones y configuraciones espaciales? Precisamente porque la concepción es cómo fue pensado, imaginado, proyectado, creado, ese espacio, ese lugar, en el momento en que se creó, en el momento en que se concibió. Entonces me tengo que ir a la historia. Yo digo, metámonos con la historia de Boulevard. A ver, preguntémonos, ¿cómo fue concebido? ¿Qué estaba pasando en la ciudad cuando se creó este Boulevard Galvez de reminiscencia francesa? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de cultura que vino desde los barcos y está sumamente ligada a nuestros procesos migratorios. Entonces, lo primero que nos preguntamos es por la historia de ese lugar, ¿cómo fue concebido? E inmediatamente decimos, ¿y cómo nos los apropiamos en la contemporaneidad? ¿Cómo nos apropiamos? ¿Cuáles son las múltiples formas de apropiación que hoy tenemos del Boulevard Galvez? Algunas coinciden, otras son nuevas, otras ya no son. Esa es la diferencia entre concepción y configuración. La concepción es única, allá, cuando fue concebido, creado, pensado, proyectado y construido. La configuración es dinámica. Hoy nosotros estamos en una configuración espacial focal con nuestras pantallas. Es nuestra apropiación la que está definiendo, ¿sí? Es la actividad, la apropiación, cómo nosotros hacemos uso de ese lugar y de ese espacio, lo que va a definir si es centrado, focal, multifocal o virtual. Si vamos al espacio centrado, decimos que es un espacio que está generado desde un centro o un origen fijo que es envuelto sucesivamente por múltiples capas de cebolla. Como este espacio que fue concebido desde el barroco como un espacio centrado, pero con esta concepción muy escenográfica y dinámica a su vez, por más que es un espacio estático, centrado, hay un centro, hay un vacío, y están las múltiples capas de cebolla, desde ¿sí? cómo está diseñado este piso, hasta la sucesión de pantallas que tienen estos edificios, hasta cómo voy viendo en el horizonte cómo se van sucediendo las múltiples capas de la ciudad. Entonces, claro que fue concebido como espacio centrado. Pero hoy, en la contemporaneidad, también admite, ¿sí? Y una de las formas en que estamos viendo que los sujetos se apropian de este espacio es desde esa centralidad, celebrando el vacío y el monumento en el centro. La imagen que les compartían, reunirse en torno al fuego, reunirse en torno a una mesa. Si voy al boulevard y me empiezo a buscar capturas de los bares, voy a encontrar un montón de situaciones de configuraciones espaciales centradas generadas por el objeto mesa, con las sillas. Entonces, cuando nosotros le preguntemos en el análisis, bueno, ¿qué tipo de espacio están generando los objetos? Bueno, las mesas están evidentemente generando la posibilidad de reunirnos en torno a ese objeto, reunirnos en torno a el fuego, reunirnos en torno a un monumento, y las múltiples capas, ¿no? La primera línea de todos estos sujetos, una segunda envolvente, y allá a lo lejos se van sucediendo, hasta el paisaje diluirse, estas múltiples capas de cebolla. La imagen que yo les decía, acá directamente el espacio es un plano, ¿sí? Es el plano de piso. O sea que aquí, más que es muy evidente que la configuración espacial centrada la generó la actividad. Disculpa, Patri. Esta ronda se Aviso cortó. que se está por cortar.
Queda menos de un Bueno, minuto, cuando se corte volvemos todos a entrar con el mismo link. perfecto. Entonces, la configuración espacial centrada está precisamente eh, presente por esta ronda. Está creada, en este caso, totalmente creada por los sujetos. Acá está inducida por este fuego y esta propuesta de instalación circular, como una carpa. Acá está propuesta también y concebida, ¿sí?, de manera central. Ahora, el espacio, cuando está concebido focalmente, a diferencia del centrado, que se celebra ese vacío y ese centro, en el espacio focal, lo que se celebra es precisamente la direccionalidad de la mirada o la direccionalidad de un sujeto desplazándose sobre un eje recto que va guiando nuestra mirada o nuestro andar. Por más que estemos todos sentados aquí, está concebido de manera focal, ¿sí? El remate de este eje de simetría es esta cruz en el agua, así se llama esta obra de Tadao Ando. Cuando la actividad, cuando el acontecimiento se lleva a cabo y estamos todos sentados aquí, de igual manera, por más que estamos sentados, sigue siendo focal, porque la mirada se desplaza hacia un único punto, ¿sí?, hacia un único lugar de interés. Entonces, es tan focal como cuando venimos caminando por este eje y tomamos asiento en los bancos, como cuando nos quedamos, ¿sí?, en la misa, conectados con la mirada a este foco. En el diseño, nosotros vamos a estar precisamente trabajando con diferentes recursos que van a enfatizar la focalidad, la centralidad, la multifocalidad. Es decir, para nosotros, cuando estudiemos las mediaciones expresivas, van a ser recursos de diseño. Lo que estamos mirando ahora es cómo los sujetos, a partir de esta perspectiva del espacio existencial, un espacio de existencia de vida. Por eso, para poder mirar el espacio existencial, tenemos que mirar a las personas en estos espacios que han sido concebidos de manera focal. Este fue concebido de manera tan, pero tan focal, que casi no nos daría oportunidad de apropiárnoslo de otra forma. Ustedes y Boulevard, ¿sí? Cuando miro el contexto, fíjense, tengo esta imagen aérea, donde puedo, esto es la Rambla en Barcelona, que conecta el mar con la montaña, en el sentido del eje, ¿no? Por supuesto que no llego acá a la montaña, pero digo, ¿sí?, es un eje, es un espacio concebido de manera focal, y tiene una apropiación focal. Fíjense, las personas se desplazan en la dirección que este eje les está proponiendo. Y en algunos casos se vuelve multifocal cuando empezamos a recorrer las vidrieras y demás. Y vamos cambiando nuestro punto de atención. Pero si me meto en uno de los barcitos de esta rambla, voy a encontrar que hay espacios centrados a través de las mesas que está reuniendo a grupos de amigos en los bares. Espacios focales concebidos de una manera focal extrema. No me da otra oportunidad. Esto son una intervención del estudio de arquitectura RCR, que ha ganado el premio PRITZ de arquitectura hace unos años. Bueno, yo tuve la oportunidad de recorrerlo. Esto es un hotel, todo hecho en vidrio y la piedra volcánica. No tenía otra opción que ir, ¿sí?, y hacer una experiencia de apropiación desde la focalidad. Espacios focales, estos tajos que se meten también del mismo grupo, que se meten adentro de la tierra para ir armando una bodega que está enterrada. El espacio, cuando empieza a ser, tiene como esta doble situación. Fíjense, hay una concepción centrada, pero también es clarísimo este eje con este remate en la simetría. Entonces, cuando estemos en las mediaciones expresivas, no nos vamos a ocupar de los sujetos, nos vamos a ocupar de los objetos, de todos los objetos que configuran el hábitat, y cómo, ¿sí?, fueron las decisiones que se tomaron para que esto se configurara ya a partir de una concepción focal, cómo se materializa de manera focal. Ahora tenemos la combinación, decíamos. Es el espacio
Focal, un espacio centrado que celebra esta centralidad con un monumento y también con el remate del eje. Entonces, estas combinaciones entre lo central y lo focal tienen que ver con cómo habitamos. Habitamos de dos maneras básicas, a través de los recorridos y las permanencias. Yo les decía al otro grupo, los invitaba a hacer un día de nuestras vidas, que lo vayamos graficando con esquemitas y con acciones, y vamos a ver que pasamos de las itinerancias a las radiancias, de los caminos a los lugares, de estar en movimiento a estar en quietud. ¿Cómo? ¿Alguien comentó algo? Entonces, entender que los espacios se van combinando. Si yo tengo aquí todo el recorrido hasta llegar a esta plaza, es focal. La actividad que se desarrolla dentro de esta plaza puede ser, y me invita a la centralidad. Ahora, si desde esta situación se está dando un relato que todos estamos mirando, se volvió focal. Entonces, la concepción es focal y centrada. Un gran camino que llega a un gran lugar, que tiene pretensiones de centro, de periferia y centro materializado por un eje, de líneas, ¿sí?, diagonales y medias que me llevan a celebrar ese centro, como cuando estábamos sentados alrededor del fuego. Está concebido como un espacio central y este como un espacio focal. Las apropiaciones, la mayoría de las veces, seguramente coinciden muchas veces con cómo fue concebido, pero de acuerdo a otras actividades que puedan desarrollarse aquí, puede ir cambiando e ir hacia la multifocalidad, ir hacia la virtualidad y hasta hacia la funcionalidad, hacia el espacio funcional. Cuando miramos el espacio central y cuando miramos el espacio focal, o cuando miramos el espacio virtual, lo trabajamos fundamentalmente desde esto que decíamos, trasciende esta relación primera que tenemos con las actividades. Y nos conectamos fundamentalmente con las experiencias que generan una imagen vigorosa en la constitución de nuestra subjetividad. Es decir, que son significativas para nosotros. Sentarnos alrededor del fuego en una guitarreada no es como ir a pagar al cajero, que lo que quiero es que eso se resuelva lo antes posible. Si participo de una celebración en este espacio, estoy conectado emocional, sensorial, con lo que está ocurriendo aquí. A diferencia del espacio funcional, que precisamente... ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Escucha? Sí, sí. Se escucha, Patri. Bueno, Está perfecto. a diferencia del espacio funcional, que precisamente decimos que es un espacio que nos propone una vinculación muy pragmática con el medio. ¿Qué es la relación pragmática? Esta relación también hasta costo-beneficio que puedo tener en cada una de las transacciones que yo realizo con el medio, como por ejemplo cuando voy a un banco, o cuando voy a un hospital, o cuando voy a un aeropuerto, que en realidad la permanencia y la experiencia en esos espacios no están tan ligados al mundo simbólico, como habíamos hablado, sino a un mundo más pragmático, ¿sí?, en donde, hasta en muchos casos, estos espacios requieren que que tengan la comunicación visual a través de señaléticas para poder orientarnos, porque también son los que en algunos casos denominan como estos no lugares, como estos espacios que son idénticos a sí mismos, como los aeropuertos o los hospitales, en cualquier lugar del mundo. Generalmente cuando vamos a un aeropuerto, para no perdernos, vamos como siguiendo al grupo y vamos leyendo todos los carteles, porque son espacios que en sí mismos no tienen, ¿sí?, una facilidad, no tienen no propician que el sujeto se oriente por esos pliegues de los que hablábamos antes, ¿no?, por esas cualidades que el espacio puede ofrecer. Y si ustedes leyeron el cuadernillo, y ahora sí, ya tenemos que ir haciendo lecturas más profundas, de hecho vamos a tener que repasar todo sobre las cualificaciones espaciales. Fíjense que el surgimiento del espacio funcional tuvo que ver con un momento muy importante ligado a la modernidad,
ligado a lo que fue la revolución industrial, y de qué manera, de alguna manera, los procedimientos, ¿sí?, propios de lo que era la producción industrial se llevan también a los procedimientos del diseño en todas sus dimensiones. Entonces, aparece como esta idea del montaje fabril, de lo seriado. De hecho, yo, para seguir con estos ejemplos del acontecimiento que estamos viviendo ahora, estos hospitales modulares que están fantásticos, bueno, se están construyendo desde la mirada del espacio funcional. Son de fabricación y de montaje in situ. Y ahí la seriación, lo prefabricado, la idea de montaje, es precisamente lo que va a guiar no solo el proceso de diseño, sino también el tipo de relación que vamos a tener con esos espacios. De hecho, ahí también son espacios en los cuales no necesariamente nos interesa permanecer. Entonces, para que ustedes lo identifiquen rápidamente, las situaciones, por ejemplo, en las entidades bancarias, en los aeropuertos, ¿sí?, son clarísimos espacios funcionales. Que si no tenemos también algo que vaya inclusive identificando a cada uno de los bancos con los cuales yo puedo operar, todos estos dispositivos son idénticos. Entonces aquí la comunicación visual es clave, y la construcción de la identidad de imagen de cada uno de estos espacios con los que yo voy a interactuar, pragmático, es decir, quiero que esto se resuelva en términos de una necesidad que no tiene una función segunda, que no tiene un valor simbólico, sino que en este caso es simplemente hacer una transacción comercial. Que, es más, el cajero automático me permite inclusive hacerla de manera más rápida y con mis tiempos, aprovechando mis tiempos. Cuando vayamos al bulevar, seguramente van a decir, no es lo que predomina, porque el bulevar, cuando fue creado, dentro de lo que fue nuestra época más vinculada a lo que era la ciudad moderna, el puerto, los bulevares, todos los procesos migratorios, este tipo de actividad ni existía. O sea, no había esta configuración espacial funcional. De hecho, no es lo que caracteriza hoy a nuestro bulevar. Alguien nos va a decir que el bulevar va a estar identificado, ¿sí? El espíritu del bulevar es el espacio funcional a través del cual yo estoy resolviendo una necesidad básica de una transacción comercial. Pero cuando analicen las escenas, seguramente algo de espacio funcional van a encontrar. De la misma forma que les decía Eugenia, si yo estoy analizando la calle, para algunos la calle va a ser el paseo, y para otros va a ser un atajo para llegar más rápido al centro. Entonces, para algunos, como paseo, es un espacio focal, de recreación, de conexión con ese recorrido, de este andar y escribir el espacio al mismo tiempo, que tiene que ver con el paseo, con el caminar, con el andar, con el recorrer. Para el otro, que está yendo arriba un colectivo y quiere llegar rapidísimo al centro, o a cualquier otro lugar de la ciudad, se transforma en funcional. Pero el Boulevard Gálvez no tiene el espíritu de configurarse esencialmente por ser un espacio funcional, sino que hay otros muchos espacios, como las centralidades de su plaza, como las focalidades y multifocalidades, que nos invitan a que sea un espacio de alto valor simbólico y muy significativo para nuestra ciudad. Vamos al espacio virtual. Para entender el espacio social virtual, es lo que estamos viviendo ahora. Es esta manera en la cual estamos desarrollando nuestras posibilidades de enseñanza, a partir de un espacio social virtual. Está vinculado a las tecnologías informáticas, tiene una infraestructura interactiva informacional, está ligada a la sociedad de la información y la comunicación, a las comunidades virtuales, y necesitamos siempre de diferentes interfaces informáticas, pantallas, visores, dispositivos multimedia. Las performances artísticas y multimediales utilizan muchísimo todos estos dispositivos para generar estos espacios virtuales inmersivos. Este es el primer museo de arte digital en Japón. Entonces, hay características muy propias de la virtualidad
y que tienen que ver con esto, ¿no? Que decimos que por un lado son espacios inmersivos, ¿sí? Que nos permiten una interactividad y navegar como en estos múltiples espacios mundos. En este caso, fíjense todo el mundo que se arma en torno a esta virtualidad. Otra de las características es la mutabilidad, esta posibilidad de redefinir el rol del espectador a través de las transformaciones de la información, siguiendo patrones específicos del deseo que tiene el sujeto, que tiene que ver precisamente con toda esta mutabilidad de roles, donde yo puedo interactuar, ustedes con la realidad aumentada que nosotros les publicamos de este equipo de tesinistas. Bien, ustedes interactúan, primero de acuerdo a la interfase que tengan, van a poder tener diferente acceso a la información. Pero son ustedes los que lo recorren, son ustedes los que se meten en las escenas, y podríamos así ir diciendo que vamos hacia un diseño co-creado, en todos los niveles. Esta idea de un diseño donde quien se apropia de nuestro diseño, lo termina de completar. Inclusive ya hay muchísima co-creación en diseño a partir del diseño social, en donde uno dispone una serie de recursos, pero es esa comunidad que se apropia de nuestros recursos para terminar de completar el diseño independientemente del nivel al que refiramos. Entonces, decíamos que la interactividad, la mutabilidad, esto de cambiar los roles, y la hipermediabilidad, es decir, reunimos un montón de medios, son hipermediales, reunimos música, sonido, imagen, texto, información dinámica, información estática, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, que es lo que ustedes tienen publicado en el aula, da cuenta de cómo interactúan todos estos medios en una propuesta hipermedial, a través de la cual tenemos una interacción que nos posibilita ser protagonistas de nuestro propio relato. Las pantallas, lo que decíamos, las artes han utilizado muchísimo la virtualidad para sus performances y para hablar de otras cosas sobre, en este caso, el edificio como soporte. Para deconstruirlo, por ejemplo, con este mapping. Entonces, cuando hablamos de los espacios virtuales, transitamos por varias dimensiones, desde la virtualidad como posibilidad del espacio del encuentro, como nosotros, o a través del WhatsApp, o a través de estos programas, la virtualidad en términos de cómo puedo construir otras realidades inmersivas dentro de la realidad existente, el ejemplo de la deconstrucción de este edificio, la deformación, o los espacios inmersivos del museo. La virtualidad en términos de todo aquello que a través de pantallas y de estos dispositivos nos permita interactuar con el mundo y por supuesto tener grandes experiencias sociales y estéticas. De hecho ahora estamos, ¿sí?, así. Estamos teniendo todas nuestras reuniones del espacio social, es la manera más clara de entenderlo, estamos nosotros en esta situación. Pero también esa experiencia estética pura nos permite tener mundos dentro del mundo. Nos permite como diseñadores, a futuro ustedes van a trabajar muchísimo con estos recursos y estrategias para comunicar sus proyectos. Entonces, la invitación, vamos ahora al revés, vamos desde lo más de esta situación muy contemporánea, muy actual, los espacios funcionales, nuestra forma de habitar entre caminos y lugares, entre focalidades y centralidades, así discurren nuestras vidas, entre múltiples centralidades, focalidades y múltiples focalidades. Son las dos maneras básicas de las cuales nos apropiamos de nuestro entorno. La focalidad extrema, la centralidad desde el sujeto, la centralidad propuesta por la concepción del espacio, esta carpa centrada, una instalación
es precisamente, está pensada para que lo que aquí ocurra sea de manera central. Está diseñada y concebida para esto. Y de hecho está ocurriendo una configuración centrada. ¿Cómo fue concebido? ¿Cómo nos apropiamos actualmente? Ahora sí, dejo de compartir pantalla. Patri, perdón. Sí. Sí, justo en esa imagen que vos le mostraste recién cómo fue concebido y cómo nos agrupamos, está bueno, o sea, que yo entiendo que fue concebido como central, pero en esa agrupación, en ese agrupamiento que vos mostraste de personas, pasaba a ser multifocal, o generar múltiples grupos de múltiples centralidades, digamos. Exactamente. Inclusive en el mismo diseño de piso nos invita a hacer, a poner dinámica a esa centralidad. Para lo cual lo que hay que entender es que estos espacios se superponen, que las centralidades albergan multifocalidades, que lo que tenemos que de alguna manera acercarnos es a poder comprender a cómo los sujetos, y puedan mirarse ustedes, habitamos entre centralidades, focalidades, multifocalidades, virtualidad absoluta, hoy está muy presente, y lo funcional. Perdón, Patri, se está por cortar ya, así que volvemos a entrar para las consultas.